CNC equipment imported from Japan. More than 20 sets of self-developed, fully automated post-process operation testing equipment, and more than 10 sets of laser equipment and imaging equipment. The company has passed the ISO 13485 Medical Device Quality System certification, and its products have obtained EU CE, US FDA, Domestic Medical Device Product Registration, and production licenses, National Class II medical device certificates, and a total of 12 product patents. Quality control is the most prominent subject for corporate management. Under the ISO 13485 management system, we have established a strict quality control process from raw materials to production and testing to finished product and packaging. We have a number of sophisticated quality inspection and testing instruments. We guarantee that every file that reaches you has gone through at least 12 inspection procedures. Rogan Medical, founded in Shenzhen, serves the world. Optimism, professional. Hello. Hello, everyone. Welcome to Rogen webinar. My name is Rick, Sales and Marketing Manager of Rogen Dental. Rogen is a leading endodontic instrument manufacturer in China, specialized in manufacturing endodontic files and devices for over 10 years. Rogen endodontic instruments are improved by FDA, CE. Rogen production quality system was certificated by ISO. Rogen has top R&D and strong production ability, can provide 100% quality guarantee for all of customers' orders. Please enter our company website, www.rogendental.com for more. Today's speaker is Dr. Liliana Artaza. She is a famous national and international endodontic speaker in Argentina, regular for South America of International Federation of Endodontic Associations. Academic number of currently Society of National Academy of Dentistry. Former full professor in endodontics chairs the two Universidad de Salvador, former president of Argentina Society of Endodontics. We also have two special guests today. They are Mr. Ricardo Grinsberg and Mr. Daniel Hutton. They are all from Megadental. Megadental is authorized distributor of Rogen Dental in Argentina, have over 25 years history in dental business. Mr. Ricardo Grinsberg is director of Megadental. And Mr. Daniel Hartner is educational and marketing manager of Megadental. Let's Daniel to introduce everything in Spanish. Daniel, host is yours. Thank you, Rick. Thank you, Rick. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Liliana Artaza, Ricardo Grimberg. Bueno, para nosotros es un gusto comenzar esta serie de webinars a partir de esta sesión. La doctora Liliana Artaza, doctora en odontología de la Universidad de Buenos Aires, académica de número de la Academia Nacional de Odontología,
especialista con exclusividad en endodoncia, tiene su práctica privada con dedicación exclusiva en endodoncia en Buenos Aires, autora de trabajos científicos publicados en la Argentina y en el exterior, regente para Sudamérica de la International Federation of Endodontics Association, IFEA, árbitro de la revista científica de odontoestomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República de Uruguay, secretaria de la Academia Nacional de Odontología, profesora invitada de las carreras de posgrado de la Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina, de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, Universidad Autónoma de Paraguay, Pierre Fouchard, en Asunción del Paraguay, ex profesora titular de la Cátedra de Endodoncia de la Universidad de El Salvador y expresidente de la Sociedad Argentina de Endodoncia. Para nosotros es un honor, Liliana, poder tenerte con todo tu casuística, con toda tu experiencia en endodoncia para poder transmitir a toda la audiencia que nos acompañan no tan solo de Argentina, sino de diferentes países. Así que dejo en tus manos a la audiencia y puedes comenzar cuando quieras. Bueno, gracias por la introducción. Thank you, Rick. Gracias, Daniel. Gracias, Ricardo, por estar y a todos los que nos acompañan en esta hora, ¿no? Bueno, ahora voy a compartir pantalla porque sé que es tarde y a ver si se ve. ¿Se ve? Perfecto. Yo lo veo perfecto. Ok. ¿Por qué no puedo? Me quedó esto aquí. Vamos a bajar. Ahí está. Muy bien. Un poquito, yo les voy a hablar hoy qué es lo que elijo yo entre la reciprocación asimétrica o la rotación continua, ¿no? Llevo muchos años reciprocando, desde 2011, 2012, cuando aparecieron los instrumentos para reciprocar. Pero un poquito me gustaría hablarles de la historia, cómo empecé yo, ¿no? Yo empecé con la preparación quirúrgica manual, como seguramente muchos de ustedes, y así instrumentaba yo los conductos en la década del 90. Todos estos instrumentos que ustedes ven acá, no sé si se ve bien el puntero, Dani. ¿Se ve bien? Hola. ¿Me escuchan? Sí, Lili, se ve bien. Se ve bien. Bueno, todos estos instrumentos, que no voy a enumerar, necesitábamos solo para preparar el acceso a los conductos. Pre-gates, gates, era una cantidad de instrumentos enorme. No solo eso, para llegar a tomar la conductometría, todo lo que necesitábamos, el tiempo que consumía esta técnica, que es maravillosa, porque los resultados fueron excelentes. Sin embargo, necesitábamos, a ver aquí, 17 instrumentos para instrumentar un conducto. Hoy algo hasta descabellado, no podríamos, nos volveríamos locos de tener que usar tanta cantidad de instrumentos. Sin embargo, esta técnica es maravillosa. Todos estos conductos que yo les muestro aquí, todas estas anatomías fueron hechas en la década del 90, las hice yo, con esta técnica, con la técnica Crown Down, y consumiendo mucho tiempo y muchos instrumentos. No es que ahora la hago tanto más rápida, casi que consumo la misma cantidad de tiempo, pero es menos estresante. Bueno, seguíamos los objetivos mecánicos de Schilder, que siguen actuales, generar una forma cónica, estrechar el diámetro hacia el ápice, preservar la anatomía original, no transportar el foramen y mantenerlo tan pequeño como sea práctico. Todo eso sigue hoy vigente.
ventajas tienen los instrumentos de Nitti? Son flexibles. Walia en 1988 introdujo el Nitti y revolucionó a la endodoncia. Han aumentado la eficacia del corte. Han mejorado la eficacia del tiempo. Bueno, consumimos menos tiempo. Mantienen la forma original del conducto y no transportan tanto, pero tienen una desventaja que es su costo y la fractura del instrumento. Esas son grandes desventajas. Y hablo del costo porque son caros los instrumentos. Los odontólogos, los endodoncistas, no los cambian adecuadamente, los usan demasiadas veces. Yo a veces le pregunto, ¿cuántas veces usás? No son instrumentos que se pueden usar eternamente, hasta que se rompen no, porque soportan menos usos. Entonces, si nosotros tenemos instrumentos a un costo accesible, los vamos a poder cambiar más frecuentemente, no más de 5 usos, no más de 5 conductos, y entonces vamos a fracturar muchos menos instrumentos. Esa es la gran desventaja. La gran ventaja es que como tienen una conicidad incrementada, usamos menos cantidad de instrumentos, la endodoncia es más rápida y tenemos menos estrés. Por ejemplo, un sistema de Rogin o Rogin es el Super Taper File, que tiene varios instrumentos del F1 al F5, pero aquí le puse del F1 al F3, y tienen en los 3 primeros milímetros, del D0 al D3, una conicidad, el 20, el F1, 20 del 0,7, el F2, 25,08, y el F3, 30,09. Este esquemita que tienen acá es como estaría un instrumento F3 dentro del conducto. En el D0 mide 0,30 milímetros, y al milímetro ya es casi como una lima K de 0,02, 40, y a los 2 milímetros casi una 50, y a los 3 milímetros casi una 60, o sea, el taper es lo que nos da una instrumentación más rápida, con menos instrumentos y más predecible. Muy bien, con cualquier técnica que usen, sea reciprocante o de rotación continua, la secuencia es la misma en general. Primero vamos a hacer un cateterismo hasta la resistencia, ahí tomamos una conductometría electrónica, irrigamos, pasamos a la preparación de los accesos, vamos a eliminar toda la interferencia coronaria, siempre entre cada paso volvemos a nuestra lima de permeabilidad, vamos a tomar nuestra conductometría, aquí, previo vamos a hacer nuestro glide path, tomamos la conductometría radiográfica y electrónica, siempre entre un paso y el otro mucha irrigación, y luego la conformación. O sea, en líneas generales, esto sería la preparación quirúrgica, los pasos de la preparación quirúrgica. Siempre usar la lima de permeabilidad y siempre un alto volumen de irrigante. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas de preparar el acceso previamente? Ustedes vieron que yo les mostré en estos esquemitas que llego con mi lima de permeabilidad o con la lima 10 o la 0,8, la 0,6 hasta la resistencia, no me preocupo por instrumentar el ápice, el tercio apical, y voy rápidamente a eliminar toda la interferencia coronaria. ¿Por qué hago eso? Punto número 1, eliminando la interferencia coronaria, voy a incrementar la sensación táctil en el ápice. Entonces, si yo elimino todo lo que la fricción que hace nuestro instrumento en los 2 tercios coronarios, que por lo general son rectos, voy a tener más sensación táctil en el tercio apical.
Voy a tomar la conductometría definitiva después de la preparación de los accesos, lo que la va a hacer más precisa. Esto también va a potenciar la irrigación, porque yo voy a eliminar toda esa interferencia y voy a poder colocar la aguja mucho más profundamente, y esto me acelera la preparación quirúrgica. ¿Puedo tomar curvaturas como esta, casi 90 grados con instrumentos rotatorios? Sí, lo puedo hacer, siempre y cuando haga un glide pass o un preensanchamiento adecuado previamente. Vamos a ver entonces. Me encanta este artículo, se los recomiendo, es un artículo antiguo, año 2010, La magia de dominar el glide path. Lo que todo endodoncista debe saber, y es John West en el Dentistry Today, y nos dijo, él fue quien definió el glide path o el preensanchamiento, es la creación de un espacio que va desde el orificio de entrada del conducto radicular hasta el foramen, y su tamaño mínimo debe ser una lima endodóntica 10 súper suelta. Esto es fundamental. Nosotros no vamos a entrar con un instrumento rotatorio o reciprocante en una curvatura si no tenemos un glide path previo. Muchos instrumentos, muchas técnicas, de hecho la técnica reciprocante al principio fue promovida como una técnica que no necesitaba la glide path y después dieron contramarcha, porque sí, realmente necesita glide path. Haciendo este preensanchamiento, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir la fricción del instrumento contra las paredes del conducto radicular, y entonces el instrumento va a ser menos exigido. Entonces, paso número 1 que nos dice John West, encuentre el conducto radicular, fundamental. Recuerden que no hay dos sistemas de conductos iguales. Reconozca la anatomía la van a reconocer con el cateterismo y después con la lima de permeabilidad. Y siempre esperen lo inesperado, siempre. Usen magnificación, algún tipo de magnificación. No tienen microscopio, cómprense unas lupas. Pero endodoncia sin magnificación es muy difícil. Fíjense acá, ¿dónde está el MB2? Y esto es una foto tomada con el microscopio. El MB2 no está ahí. Ahí yo tengo que ir con una punta diamantada y ir desgastando la pared, porque por lo general el MB2 está en la misma línea que el MB1, un poquito más hacia mesial. A veces, esto es esto, después de preparado, bueno, esto fue preparado con una técnica reciprocante, pero aquí el conducto yo no lo veo y estoy mirando con microscopio. Apenas yo necesito hacer un desgaste compensatorio para encontrar el conducto y luego prepararlo. Pero vamos a ver otro caso que tiene que ver con lo inesperado. ¿Dónde está? Aquí yo encontré el conducto, el MB1, el disto vestibular, el palatino, y no encuentro el MB2. ¿Qué veo? Yo esto no lo podría ver a ojo desnudo. Yo veo un nódulo adherido y necesito eliminarlo. Para eso uso una punta ultrasónica, me encantan las puntas de Helse, uso una punta especial para barrer el piso y no perforar. Y entonces encuentro el MB2 que inesperadamente está pegado al conducto palatino. Si yo no tuviese magnificación, no podría encontrar este conducto. Muy bien. Punto número 2. Ya encontré el conducto, siga el canal hasta su término radiográfico. Esto va a garantizar la permeabilidad foraminal. Entonces tengo este caso, un molar inferior con una reabsorción en la raíz distal, con una lesión de furcación, una pulpa necrótica. Entro al conducto distal sin ningún problema, es un conducto amplio. En uno de los mesiales entro bien y en el otro se me atasca la lima, no puedo pasar. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? ¿Forzar la lima
y tratar de hacer fuerza para llegar al foramen, no. Tengo que pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Tengo 4 posibilidades. El conducto está bloqueado, podría ser, pero no es el caso, no está bloqueado, no estoy cerca en el tercio apical, estoy al inicio, estoy en la mitad del tercio medio. La curvatura de la lima no replica la curvatura del canal, puede ser, esta es una lima que está entrando recta, no me gusta. La lima es muy gruesa, no. No preparé adecuadamente el acceso, puede ser, tengo una doble curvatura. Entonces, ¿qué hago? La lima, tengo que reproducir la curvatura del conducto. Entonces, no puedo entrar, no hago fuerza. Precurvo el instrumento casi en 90 grados. Previo hago glide pass, hasta la resistencia. Preparo mejor el acceso al conducto, con algún conformador para accesos. Y después, entonces, retomo la vía del conducto y llego al foramen. Miren todo lo que yo me hubiese perdido si no retomaba esta curvatura hasta el foramen, porque acá tengo 2 conductos y un istmo. Quedaban un montón de bacterias ahí sin eliminarse. Y este es el caso terminado. Siempre hasta el foramen, porque si no, no voy a tener éxito, si no van a quedar bacterias, tejido atrapado en esa zona y no voy a tener éxito. ¿Cómo hago el movimiento de la lima? Ustedes recuerden que la lima 10, la lima de permeabilidad, la que ustedes quieran, la 10, la 15, la 0,8, la 0,6, son nuestros ojos en el tercio apical. Voy a hacer entonces 4 movimientos cuando la lima se atasca. La deslizo, precurvada siempre, con suavidad, hasta la resistencia. No puedo llegar a longitud, hago movimientos in-out, cortitos, in-out, 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 y me quedo ahí un tiempo enorme. Giro la lima en sentido horario, ¿para qué? Para cargar todas las limallas de dentina en sus espiras, la saco, la limpio, y vuelvo a introducirla vuelvo a precurvarla, la vuelvo a introducir, y hago un movimiento. A mí me gusta el de dar cuerda al reloj. West dice el movimiento de fuerzas balanceadas. El de dar cuerda al reloj es como antiguamente se daba cuerda al reloj, pero es un movimiento 30-60. Siempre cuando voy en sentido antihorario tengo que hacer un poquito de presión apical, porque la lima, por su configuración, tiende a salirse del conducto. Esto es lo que hago entonces para llegar a hacer un buen glide pass, que es primordial. ¿Qué nos da Roguin para poder hacer el glide pass? Y son las limas C, que tienen un proceso de tratamiento especial, una punta guía, que me va a permitir llegar de manera más segura, y son bastante resistentes. Y vienen en estos blisters de 2,06, 2,08 y 2,10. Y a mí me gustan mucho las limas C, porque son rígidas y tienen esta punta guía, y no son tan blanditas, porque si ustedes tienen una lima flexible, no van a poder hacer fuerza, el instrumento se va a doblar, necesitamos que tenga cierta resistencia el instrumento. ¿Y qué nos da también este instrumento, que la verdad me gusta muchísimo, que es la Super Flexify Gold, que es un instrumento específicamente para hacer glide pass, que tiene una punta 1504, y entonces ustedes, después de que la lima 10 está súper floja a medida de trabajo, ya tomaron la longitud con el localizador electrónico, y está súper floja, entonces pueden pasar a una lima K10, 15, que vamos a hacer un 1502, y después pueden usar este instrumento que es en rotación continua, y llegan hasta el foramen. Ahí tomamos la conductometría.
Siempre recordar que trabajamos en un terreno altamente complejo. La anatomía del conducto es inesperada. No hay un conducto igual al otro. Fíjense, esto es, bueno, de hace miles de años atrás, una foto que yo tomé para que los alumnos vieran un instrumento de tercera serie cortado en un conducto de un canino con su aleta de pescado, y cuánto ocupaba el instrumento de ese conducto acintado, no ocupaba la nada misma, y eso es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando instrumentan un conducto acintado. Premolares inferiores, conductos distales de molares inferiores, premolares superiores con un solo conducto. Entonces tenemos una cinta, tiene un solo conducto, qué fácil, el conducto es tan acintado, yo tengo que limpiar todos los polos con un instrumento que es de sección en general circular, que va a instrumentar solo donde yo lo voy a poner. Entonces tengo que irme hacia los polos, irme hacia las caras libres y hacer brushing, porque si yo instrumento solo acá, solo voy a obturar acá, y todo esto va a ser remanente de tejido que se va a necrosar, o si no ya está necrótico, y lo que yo quiero es esta obturación, pero para tener esta obturación tengo que tener una limpieza acorde. Y fíjense encima lo que es la anatomía dentaria, esto es la antigüedad, hoy tenemos el micro CT, y con el micro CT podemos ver, esto me lo obsequió Alejandro Pererrón, fíjense, esta es la raíz mesial de un molar inferior, y nosotros instrumentaron acá con un instrumento de acción expandida y el recipro, y instrumentaron bastante bien, dejaron pocas paredes sin tocar, pero los istmos, en el istmo coronario, y hay un istmo apical, los instrumentos no entran. Nosotros necesitamos llevar ahí el irrigante, y el irrigante va a ir con los instrumentos, con la aguja apropiada. Es muy difícil. A veces cuando más estudiamos los micro CT, yo digo, ¿cómo es que tenemos una tasa de éxito casi del 95%? Me pregunto porque realmente la anatomía es tan compleja, sumamente compleja. Si a eso le sumamos que tenemos objetivos biológicos, hablamos de los mecánicos, pero yo tengo que remover irritantes, controlar la infección, controlar la inflamación, porque ¿qué es el objetivo de la endodoncia? Es prevenir o curar la periodontitis apical. ¿Qué es la periodontitis apical? Una enfermedad inflamatoria inducida por biofilm bacteriano. Entonces, es el manejo mecánico de un problema microbiológico que provoca una inflamación. Yo tengo que controlar la infección para controlar la inflamación. Y acá tengo un molar inferior que tiene un absceso crónico, tengo una fístula bien activa, y fíjense, mucha irrigación, y tengo acá conductos, 3 conductos en la raíz mesial, el mesio mesial. Hago una apertura pequeña, puedo hacerlo porque trabajo con magnificación, y entonces, si lo instrumento bien, lo obturo bien. Aquí tienen los 3 conductos que se unen en uno, el conducto distal, y lo más importante, el seguimiento, el control a distancia. Había una lesión, bifurcación, una lesión en la raíz distal, 1 año y 10 meses después, todo reparado y la regeneración ósea. Muy bien, entonces, si yo uso mi Lima 10, uso un buen instrumental, lo recambio adecuadamente, no lo uso hasta que no da más, sino pocos usos, y tengo magnificación, yo trabajo con microscopio desde 2013, pero podrían tener unas lupas también. Puedo hacer todo esto, aperturas más conservadoras,
y puedo encontrar los conductos y puedo obturarlos adecuadamente. Muy bien, ¿qué nos ofrece entonces Rogin? Tenemos de rotación continua 3 sistemas: el Super Taper File, que es un sistema muy parecido al sistema ProTaper, con una lima de sección triangular, y tiene SU, SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, y lo tienen en 3 aleaciones: Blue, Gold y Aurora. Aurora es una nueva aleación con un tratamiento de nanopartículas en la superficie. Creo que en la Argentina tenemos a disposición el Gold, es muy buen instrumento. El Super Taper Files, que es un instrumento de sección triangular, y esta es la secuencia, y mi preferido, que es el Super Flexify. Y digo mi preferido porque es el instrumento que me hizo volver a la rotación continua. Me gusta mucho este instrumento porque es un instrumento muy conservador, tiene una sección de paralelogramo, tiene control de memoria y es de taper 0,4. O sea, yo puedo llegar en un conducto, inclusive curvo, a mi número preferido, mi calibre preferido, porque la literatura así lo dice, es que para la tasa de éxito aumenta cuando yo llego a un 30,04 o a un 35,04. Entonces a mí me gusta instrumentar hasta un 35,04 los conductos, y este sistema me permite hacerlo. Y tiene un opener muy interesante, que yo ya había dejado de usar porque usaba todo con sistema reciprocante, y la verdad es que me gusta mucho este sistema. Y después tenemos mis preferidos, los reciprocantes, que desde que aparecieron yo me enamoré de estos instrumentos porque digamos que se rompen menos frecuentemente, y son muy confiables, y si ustedes los descartan a tiempo, obviamente, si ustedes están haciendo, por ejemplo, un retratamiento y el instrumento se esfuerza mucho, bueno, lo usarán menos veces que si están haciendo un tratamiento primario. Y tienen 2 sistemas, el sistema Recipe One File Blue y el sistema Wave File Gold HA. Y aquí tienen en el Recipe One Blue, tienen un instrumento, el inicial, que sería 2508, a veces cuesta un poco, 4006 y 5005, y en la Wi-Fi Gold tienen 2007, 2507, 3506 y 2504. O sea, el salto aquí, por lo menos tienen un instrumento 2007. Pero siempre ustedes tienen que hacer un glide pass de tener una lima 10 bien floja, y a mí me gusta usar la Super Flexify, la lima 1504, previo a estos instrumentos. Bueno, ¿cuál elegir? Eso es una cuestión muy personal. Hay quien les gusta la rotación continua y quien le gusta la reciprocación. A mí no me gusta el efecto de atornillamiento, si bien sí tienen mayor sensación táctil en los conductos estrechos con el instrumento rotatorio, ese efecto de atornillamiento y la baja tolerancia a la fractura siempre me dio miedo. Si bien yo empecé con Profile, ¿no? Y el instrumento se rompía bastante, pero no teníamos las aleaciones que tenemos ahora con tratamiento térmico post-maquinado. Y la reciprocación asimétrica me gusta porque es más rápida y es más segura. ¿Por qué digo que es más segura? Este instrumento lo rompí yo en un conducto, es un Way One Small. Lo rompí yo porque lo usé, fíjense que le saqué el anillo,
y estaba en mi cuarto uso o quinto uso, pero lo usé mal. No preparé bien la curvatura coronaria, no hice un buen desgaste compensatorio, entonces exigía el instrumento más de lo que el instrumento podía dar, y lo rompí. Por suerte pude sacar la punta, que aquí está, y no quedó adentro del paciente, ¿no? Que es un problemón. Tenemos dos tipos de fractura, la fractura torsional y la fractura por flexión, que es por la fatiga cíclica. La torsional ocurre cuando la punta del instrumento, y esto pasa en los rotatorios, cuando la punta del instrumento nos queda trabada y el motor sigue funcionando, entonces quedó atascada y el instrumento se rompe. Y la fatiga cíclica es cuando ustedes repiten el uso o lo usan mal, o cuando se quedan a vivir en una curvatura. Con los instrumentos nunca se deben quedar parados en el conducto, o sea, ustedes tienen que hacer in-out, movimientos cortos, nunca se quedan en un mismo lugar, porque si se quedan van a vencer ese límite de elasticidad del instrumento y el instrumento se va a romper. Muy bien, los rotatorios tienen ambas y los reciprocantes tienen más fatiga cíclica. ¿Cómo mejoramos esto? Número 1, no nos quedamos estáticos con el instrumento dentro del conducto, siempre en movimiento, en movimientos cortos, donde hay el conducto me ofrece resistencia, lo saco, vuelvo a mi lima de permeabilidad y vuelvo con el instrumento. Nunca lo fuerzo. ¿Cómo evito la fractura de instrumentos? Primero, verificar el glide path, regular la presión ejercida sobre el instrumento. No se ejerce presión, es un movimiento suave. Es como si ustedes quisieran escribir con un lápiz de punta finita sin romperle la punta. Es muy, muy suave el movimiento. No trabaje con el instrumento parado en el mismo lugar, no se queden ahí, no, entra y sale. Hay que entrenarse adecuadamente, lo mejor es en dientes extraídos. Evite el uso excesivo. Los instrumentos rotatorios o reciprocantes no soportan que se usen muchas veces, o sea, con 5 usos los descarto. Si lo usaron en un conducto que tuvieron que hacer, eliminar gutapercha, por ejemplo, y lo usan menos, eso nos permite, si tenemos instrumentos que están accesibles en el mercado a un bajo costo. Cuidado con los instrumentos calibrosos en las curvas acentuadas, usar motores con control de torque y a la velocidad y torque que recomienda el fabricante, porque el fabricante es el que más quiere que se venda su instrumento y no quiere que se nos rompa. Irrigar y lubricar abundantemente. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la reciprocación asimétrica. ¿Cómo es? Es un movimiento que está dentro de la memoria del motor y va a hacer un movimiento antihorario, un giro antihorario de 150 grados hacia la izquierda, o sea, antihorario, que ahí el instrumento avanza, se engancha en la pared dentinaria y la corta. Y un movimiento de descombro, de desbloqueo, que es 30 grados en sentido horario. Durante el movimiento horario se destraba y así se evita el bloqueo del instrumento. Y 3 ciclos hacen un giro completo. Entonces el instrumento, ¿por qué me gusta y yo me enamoré de la reciprocación? Es porque el instrumento es más seguro, porque corta en sentido antihorario, o sea, reproduce la cinemática de las fuerzas balanceadas de una manera motorizada, y se destraba en sentido horario y el instrumento difícilmente se fracture, o sea, se va a fracturar si ustedes hacen como hice yo en el que les mostré en el slide anterior, un
un mal uso del instrumento. Siempre hay que hacer un buen uso del instrumento. ¿Qué ventajas tiene la reciprocación asimétrica? Evita o elimina el efecto de atornillamiento, ya que como el instrumento no gira siempre en el mismo sentido, es difícil que la punta se atasque, y como se destraba en el sentido horario, entonces el efecto de atornillamiento no lo van a tener. Hay menor riesgo de fractura torsional, menor riesgo de fatiga cíclica, fractura por fatiga cíclica, si ustedes no usan tan repetido el instrumento. Y tiene tan adecuada eficacia de corte como el giro continuo, o sea, no hay diferencia entre ambos, reduce el tiempo operatorio, tengo menos instrumentos, son tan efectivos, son más efectivos para retirar la gutapercha, por ejemplo, el Recip One Blue es muy bueno para retirar la gutapercha, y también tienen el Recip One de M-Wire, que es la aleación anterior, que como es más rígido, es mejor inclusive para retirar la gutapercha. En cuanto a la extrusión de restos, esto sigue en controversia. ¿Quién extruye más residuos apicalmente, si los de rotación continua o los de reciprocación asimétrica? Unos autores dicen una cosa y otros dicen otra. Y aquí les traje un caso, esto es un caso que me lo derivó una colega, una endodoncista, que no podía encontrar el conducto. Así que ya cuando a mí me dicen, intentó un endodoncista y no pudo encontrar el conducto, pido una tomografía. En la tomografía yo ya sé qué tengo que ir a buscar. Sé que tiene 2 conductos en el tercio, en la raíz mesial, y que tiene 2 conductos en la raíz distal, que luego se juntan en uno. Entonces tengo una raíz mesial con un tipo 4 de Bertucci, y una raíz distal con tipo 2 de Bertucci. Este es 2, 2, 2, 2, y este es 2, 1. Yo ya sé, con la tomografía hago mi análisis, mi planificación del tratamiento, cuántos conductos tiene cada raíz y a dónde los tengo que ir a buscar. Y entonces el resultado es óptimo. Magnificación y tomografía. Y así puedo hacer, bueno, todos estos conductos se hicieron con reciprocación asimétrica, 2, 1, Bertucci tipo 2, este canino, un premolar, tipo 3, esta que no tiene clasificación, es un conducto que se bifurca en el tercio apical en 3 conductos. Los premolares son los dientes más difíciles para tratar, porque tienen anatomías muy complejas. Molares con 2 conductos que se unen, tipo 2, este que tiene en las 2 raíces 2 tipo 4, 2, 2, 2, 2, este que tiene la raíz mesial un tipo 4 y la raíz distal un tipo 3, 2, 1 y 2, 2. Entonces todo esto lo puedo hacer con la reciprocación asimétrica, siempre que con la lima 10, que es nuestros ojos, para llegar al límite apical. Y todas estas anatomías, ahora yo les mostré en dientes inferiores, y estos son en dientes superiores, premolares con 3 conductos, con 2 conductos que se unen, diferencia, fíjense, un tipo 6, que son 2 que se unen y se vuelven a dividir, son anatomías complejas, y diferentes tipos de molares superiores, los que tienen un solo conducto en cada raíz, este que tiene 2 que se unen, y este que tiene 2 que no se unen, un tipo 4. Todo eso lo puedo hacer, todo esto lo pueden hacer ustedes, siempre que usen el instrumento adecuadamente. Entonces, ¿qué nos brinda Rogin? La Recip One Blue, que me gusta mucho este instrumento. Lo que tienen que hacer ustedes es, el instrumento va a cortar
una limalla de dentina mucho más grande que la rotación continua. Entonces ustedes, este es 7, ¿no? Previo a la preparación de accesos y después de la preparación de accesos sin irrigar. Fíjense cómo descombra, él lleva hacia coronal todos los residuos, todo lo que corta. Entonces tienen que irrigar abundantemente, necesitan mucha irrigación, mayor volumen irrigante. Y así tienen entonces Recip One Blue, tienen un instrumento, el 25.08 para conductos estrechos, el 40.06 para los medianos y uno para conductos amplios que es 50.05. La sección es de S-shape, es una sección y corta, es muy filoso el instrumento, corta mucho, tiene 2 filos cortantes, el tratamiento térmico Blue mejoró la flexibilidad y la resistencia a la fatiga cíclica. Entonces, aquí en la balanza de Rogin pone un sistema rotatorio con un sistema reciprocante, y sí, la técnica reciprocante es más simple porque usa menos instrumentos, son menos pasos, menos tiempo. El tratamiento térmico le da una flexibilidad mejorada y resistencia a la fractura. Y entonces la técnica, como es, cateterismo hasta la resistencia, preparo los accesos, uso mi lima de permeabilidad hasta la longitud de trabajo que me marca el localizador, hago mi glide pass con limas 10, 15 y la FlexiFile 1504, tomo la conductometría y ahí, según el calibre del conducto, voy a elegir el 2508, el 40 o el 50. Siempre, y a veces, por ejemplo, para un conducto palatino o un conducto distal de un molar o un conducto uniradicular, no es que puedo entrar con la 50 directamente. A veces tengo que usar una 25, después una 40 y después una 50. No es tan que voy directamente porque el instrumento es ancho, voy a poder usar directamente el 50. Bueno, y así puedo tomar curvaturas, bueno, no diría abruptas, pero una curvatura importante, como en este premolar superior. Hice el glide pass previo, luego de preparar accesos. En este conducto que es tan curvo, luego hago mi glide pass con la Super FlexiFile, ojo ahí, porque yo estoy con el motor usando un instrumento reciprocante y lo tengo que cambiar a giro continuo, porque si no se me va a romper el instrumento o no va a cortar. Así que eso hay que tener cuidado. Siempre vuelvo a la lima 10, y aquí les puse una conductometría solamente para que ustedes vean cómo el Recip One Five Blue puede llegar al límite de trabajo sin inconveniente, en la 2508. Y este es el resultado. Ahí están los dos conductos fueron instrumentados con un 2508, y aquí ven un conducto lateral obturado, que siempre a los endodoncistas nos fascina obturar conductos laterales, aunque ya sabemos que no tiene mucha relevancia clínica o importancia en el seguimiento. Otro caso con Recip One Blue, un molar inferior, tomo mi conductometría, voy con mi lima de permeabilidad, hago el glide pass, termino el glide pass, vuelvo a mi lima de permeabilidad, longitud de trabajo, preparo los accesos con la 2508, vuelvo con mi lima de permeabilidad y instrumenté los mesiales con la 2508 y el distal con la 4006.
pero previo le pasé la 2508, o sea, no fui directo con la 4006. Y este es el resultado. Esto es Resid One Blue. Es una técnica muy interesante, la reciprocante, para eliminar la gutapercha. En este caso, eliminé la gutapercha con un Resid One M-Wire, que es más rígido, entonces puedo eliminar más eficientemente. Luego hago toda la técnica, como les fui describiendo, con mi lima de permeabilidad, y se instrumentó el MB1 y MB2 con la 2508, el listo vestibular también, y el palatino, como es un conducto tan amplio, tuve que usar la 4004, la 40 y la 50. Muy bien, y ahora tenemos el otro sistema, que la verdad me gusta muchísimo, el Wi-Fi Gold. Tiene tratamiento térmico post-maquinado, pero el tratamiento es Gold, no es Blue. Tiene una sección de paralelogramo, o sea, el instrumento va a tocar la pared del conducto en uno o dos puntos, y entonces es más difícil que se atasque, y eso hace que lleve todos los residuos hacia coronal, esa sección. Es más flexible, tiene mayor resistencia a la fatiga cíclica, y viene 4 calibres, del 20 al 45, y el taper son en los últimos 3 milímetros, y después decrece, es el taper variable. La técnica es básicamente la misma que con Reciproc Blue, cateterismo hasta resistencia, preparo accesos, hago la lima de permeabilidad, tomo mi conductometría electrónica, hago el glade pass, tomo la conductometría radiográfica, y después, de acuerdo al calibre del conducto, uso uno de estos instrumentos. Y ahora les voy a mostrar algunos casos hechos con el Wave-5. Este es un Radix Entomolaris tipo 1. Si ustedes fíjense, yo tomo la radiografía bien ortorradial, no me doy cuenta, pero sospecho, acá veo muchas líneas periodontales, no me gusta la cosa. Cambio la angulación horizontal del haz de rayos X, y entonces aquí me aparece esta raíz distovestibular superpuesta. Sé que tiene 4 conductos y tiene 3 raíces. Esta sería la configuración. Esta es la foto de la cámara. Aquí está el Radix Entomolaris, que en general es mucho más finito y puede llegar a ser muy curvo. Este sería un tipo 1 que no tiene tanta curvatura, no tiene tanta dificultad. Esta podría ser de un artículo de Sousa y Flamini del año 2014 del Journal of Endodontics con micro CT, y ustedes pueden ver que es una configuración semejante. Usé Small Primary en los mesiales y en el disto lingual, y pude llegar a un medium en el disto vestibular. Y este es el resultado. Usé siempre las limas de permeabilidad, hice glade pass con rotación continua con la Super Flexify, y usé sistema reciprocante en todos los conductos, y este es el resultado. Fíjense que se conservó la anatomía, no se transportó. Siempre uso un alto volumen de irrigante, 50 mililitros. ¿Cómo sé que uso 50 mililitros? Porque tengo 5 jeringas de 10, y sé que tengo que usar mínimo las 5 jeringas en mi tratamiento. Siempre al final hago activación ultrasónica con una punta Irrisonic, del hipoclorito y del ECTAC, y después abro el dispenser con la punta ultrasónica y hago CUI, que es irrigación ultrasónica continua. Y ahí lavo todo el hipoclorito, seco, y empiezo la obturación. Y vamos a ver ahora combinaciones, algunos casos que
requirieron que combine el Wi-Fi Gold, o sea, un sistema reciprocante, con un sistema de giro continuo, porque el conducto era muy curvo. Y me gusta este instrumento, del que ya les hablé, que tiene esta sección de paralelogramo, porque tiene control memory, tiene control de memoria, tiene la misma sección de paralelogramo, igual que el Wei-Wan File, y tiene un opener, o sea, tiene un instrumento abridor, que la verdad que yo hacía mucho que no usaba estos, como el SX, no usaba estos opener, pero son muy útiles, y ustedes también prolongan un poquito la vida útil de los instrumentos, porque esto que necesita mucha fricción, porque vamos a eliminar toda la interferencia coronaria, lo van a descombrar muy fácilmente con el opener, que es un instrumento más corto y que se usa a más torque que el resto de los instrumentos. El resto son todos de 4%, y tienen el 20, 25, 30 y 35. Y vamos a ver entonces este caso clínico, otro radix centomolaris, pero tipo 3, el más difícil. Este es el conducto. Fíjense acá, no se veía mucho, pero ya yo sospechaba, y esta es mi lima de permeabilidad, el cateterismo, la lima aquí que pude llegar con una 8 o una 10, porque tiene una curvatura muy, muy pronunciada, y dos conductos separados en la raíz mesial. Esta es la disto vestibular y esta es la disto lingual, que es el radix entomolaris. Esta es la apertura y la fotografía con el microscopio. Además de eso, tenía un absceso crónico, tenía un sinus tract. Entonces, un conducto infectado, altamente infectado. Entonces, esta es otra angulación donde pude ver cómo se disponía esta curvatura, que era doble, era hacia vestibular y hacia mesial. Si ustedes ven micro-CT, ven el corte lateral, que el conducto hace una curvatura hacia lingual y luego hacia bucal. Aquí está el caso terminado. ¿Y qué usé yo? Ahora les voy a mostrar la secuencia. Usé cateterismo 0,8 y 10, usé GlidePass, la Superflexifile en rotación continua, llegué con lima 15 y 20 a longitud de trabajo, y después usé en los mesiales, en el mesio vestibular y el mesio lingual, usé el small, el primary y el medium. Acuérdense que es un conducto altamente infectado, tengo una fístula, y yo quería un calibre amplio. En el disto vestibular también llegué a un medium y a un large, me lo permitía el conducto, pero el disto lingual, que era tan curvo, apenas pude con una 20.04 y 25.04 de la Superflexifile, que la verdad se la banca re bien a las curvaturas. Es un instrumento muy fino, muy delicado. Bueno, mis 50 mililitros de hipoclorito mínimo, la activación del irrigante, sellador resinoso, y el resultado que lo vieron en la diapositiva anterior. Y ahora les voy a mostrar un caso donde usé solamente la Superflexifile, que me encantan estas limas. Es un caso de una colega que me vino a ver con este conducto calcificado. Obviamente tenía que tomar la decisión, ahí no había respuesta y la paciente estaba asintomática, tenía dolor a la percusión y a la masticación, el conducto no era visible. Dije, bueno, vamos a pedir una tomografía, porque o hacemos una endodoncia guiada o una endodoncia convencional. Cuando pido la tomografía digo, no, voy a caer en el conducto, está sencillo, así que dije, voy a hacer una endodoncia convencional. Lo charlé con la paciente, que es odontóloga, parecía fácil.
Sin embargo, si algo puede fallar, fallará. No encontré el conducto en la primera sesión. Y entonces necesité una tomografía intraoperatoria, una segunda tomografía, y ahí medir para ver si no me había desviado del conducto. Les digo que encontrar este conducto me llevó entre 3 y 4 horas, porque estuve 2 horas la primera sesión y 2 horas la segunda. Pero bueno, no nos podemos rendir, somos endodoncistas, así que la felicidad más grande es esta, encontrar el conducto, y lo instrumenté con estas limas porque quería un calibre apical amplio, porque tenía una necrosis, y quería poco desgaste coronario porque es un diente prácticamente íntegro, apenas tiene una restauración proximal. Entonces, esta lima, este sistema de instrumentos me permiten esto, me da mucha flexibilidad, buena capacidad de corte, un amplio calibre apical, puedo llegar a un 35 con poco desgaste coronario. Y esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Espero que Lili. estén ahí, ¿no? Que estén ahí todavía. Sí. Bueno, Ahí voy el a que quiera dejar de levantar la compartir manito, la podemos... pantalla, así los veo. Ahí está. Hola Liliana, ¿qué Perfecto, tal? Lili. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy clarito todo. Bueno, no sé qué dirá la gente que Estuve hace. con el 1 hora y fui 1 hora. Impecable, impecable. No sé, Dani, si hay preguntas. No, acá están poniendo que está todo ok, que fue muy clara la presentación. No tengo preguntas por Acá, ahora. A ver aquí. acá veo una Entra uno. pregunta escrita de Estrella Díaz que pregunta: hola Lili, ¿qué Sí, reciprocante utilizas para desobturar? Bueno, pueden usar el One M-Wire, que es de la versión, digamos, anterior, que no tiene tratamiento térmico. Creo que debe ser un instrumento más económico que el Blue, y es muy bueno para desobturar. Y no castigan tanto su línea Blue, pero pueden hacerlo también con el Blue. A mí me gusta mucho el Resin One para desobturar. Me gusta más que el Wi-Fi. Bien, acá lo que hay aparte es muchas felicitaciones. Te puedo leer si querés. Siempre un placer escucharte, Lili. Saludos desde Córdoba, Carolina Villalba. Excelente, como siempre, Liliana, Graciela. Andrés Pantanali, impecable. Las usamos en Jujuy a las Recip One Blue. Ahora quiero que lleguen las manuales C. Bueno, y siguen llegando felicitaciones, Liliana. Bueno, ¿querés cerrar? buenísimo que hayan venido muchos colegas. No sé cuántos excelente. se conectaron, Creo que pero llegamos Sí, a... casi pasamos los 90 algo- personas. Sí. Y la verdad que se mantuvieron todo Complejo. el tiempo, así que muy, muy interesante. El horario es tarde, que ya el próximo lo vamos a sí. ofrecer un poquito más temprano. Bueno, Acá desde La Rioja te saludan, también te saluda la doctora Graciela Zakubovich, bueno, Andrés Pantanali, Silvia desde Santiago del Estero, la doctora Perelló, un orgullo también tenerla. Realmente, bueno, la doctora Verónica Pérez Lima, muchas gracias, Verónica. Bueno, realmente Lili, un gusto haber compartido contigo y haber aprendido un poco más de endodoncia y toda la casuística impecable. Para aquellos que quieran tener el certificado, me indican y les enviamos el link para que lo puedan bajar y ya lo solicitamos. Así que estaremos ahí proporcionándole nuevamente una nueva fecha para el mes que viene con otro temario que va a elegir la doctora Liliana. Así que, bueno, agradecidos a todos. Liliana, nuevamente, gracias por tu tiempo y por la dedicación. Y aquí estamos. Seguiremos en la educación junto a ti.
Bueno, un placer. Gracias a Rubín por haberme convocado. Gracias a Megantal por la colaboración, por la ayuda, por la amistad. Y bueno, muchas gracias a todos los colegas que se han conectado para escuchar a esta hora, que por ahí es la hora de la cena. Sí, ahí Inés García también te saludó, así que bueno, hay un montón de saludos que después te paso. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y bueno, buscando la excelencia con instrumentales al alcance de nuestro bolsillo para que podamos cambiarlo frecuentemente. Eso es lo que más quiero que se lleven ustedes. No usen el instrumento hasta que se rompa. Recámbienlo antes. La verdad que son muy buenos los instrumentos y bueno, me acostumbré, hasta volví a usar rotación continua, que hacía como 11 años que no usaba. Así que bueno. Excelente. Bueno, gracias a todos, estaremos en contacto y bueno, nuevamente les agradecemos desde Megadental y desde Rogin. Thank you, Rick, por todo tu apoyo, por support, así que seguramente estaremos en unos días comunicándole la nueva fecha del webinar del lunes próximo. Buenas noches y seguramente estaremos en contacto. Gracias Lili, gracias Ricardo. Thank you, Rick. Nos vemos pronto. Bueno, chao, chao. Nos vemos. Chao.